Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por el tiempo vivido, Señor, desde que hemos entrado a este lugar, Señor. Siempre decimos, Padre, que estar en tu casa, Señor, es estar en el mejor lugar del mundo, Señor. Apartar este tiempo para venir y sentarnos primeramente a adorarte, bendecirte, exaltarte y oír tu palabra, Señor, es la mejor decisión que podemos tomar en nuestro día. Padre, yo oro por cada uno de estos jóvenes, Señor, por cada una de estas jóvenes. Señor, te rogamos por cada una de sus vidas y queremos, Señor, juntamente con ellos, oír tu palabra, Señor. Háblanos al corazón. En el nombre de Jesús, gracias por cada uno de ellos. Amén. Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Así que hoy vamos a hablar de guardar la salud del templo. Nuestro texto bíblico va a ser 1 Corintios 6, 19, pero vamos un poquito adelante. Yo sé que son varias horas que tienen de los que están desde las 5, 4 y 20, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo, no es breve, me pueden interrumpir también si quieren alguna pregunta o la anotan y al final me pueden decir. Bueno, la palabra de Dios es la forma que Dios preparó para que creyéramos en Él, también con la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Por eso es importante la palabra de Dios, la leemos a veces en varias versiones para poder sacar como la esencia, pero la oración, la predicación, la oración de la lectura de la palabra, el tiempo en comunión con Dios, nos va a llevar seguramente que Dios haga de nuestro corazón un nuevo nacimiento, ¿no? Quería leerle nuevamente, pero desde el versículo 12 para entrar en el contexto, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como los otros destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ya a esta hora ya sabemos, ya hemos dicho, ¿qué es la fornicación? ¿Quién quiere decirlo? Antes del matrimonio. Listo. Sí, no para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitará pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera o una prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Génesis 2:24. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Es uno de los pecados que no podemos contemplar, o sea, como el caso de José que dejó la ropa y salió huyendo, es una de las cosas que tenemos que huir, o sea, uno de los pecados que no nos podemos contender o hablar o racionalizar. Hay que huir de la fornicación. ¿Cómo se llega hasta la fornicación? El peligro más que todo tienen cuando hay noviazgo y un noviazgo que no sea, por ejemplo, si por alguna razón que no se debería tener un noviazgo que escondido, por ejemplo, que no saben que no son cristianos o algo, que no tienen la edad también de separación de noviazgo, va a tender a la fornicación, o es lo que es lo normal en el mundo, ¿no? 13 años, 12 años, son novios, 14, 15 años y tienen relaciones. Eso es lo normal en el mundo. Pero lo que es normal para el mundo, sabemos que para Dios no es normal, ¿no? Así, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ahí está el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprado con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O una historia, dice que un nene, no sé, 8 años, hizo un barco y
no sé si el papá era carpintero, que hizo un barco y demoró mucho haciendo el barquito. Fue a la playa, estaba en su barco, jugando con su barco y se le perdió el barco, no sé, una ola, pim, pim, alguien lo tomó y le robó el barco. Se ve que era lindo, ¿no? Estaba muy triste por unos meses con ese barco y caminando por, no sé, por Corrientes, dice, en una vitrina ve su barco restaurado, algunos arreglos, pinturas, y él lo reconoce, ¿no? Hizo su barco y este barco es mío. Bueno, fue a la tienda y bueno, por supuesto que tenía que comprarlo. Así que bueno, habló con su padre que estaba ahí, le dijo, y el papá cedió y compró el barco. Y cuando recibe su barco, él dice, este barco ahora es doblemente mío. Una, porque lo hice, y dos, porque lo compré. Así somos nosotros los que creemos en Dios. Una porque nos hizo y otra porque lo compró con nuestra sangre, con su sangre. La cosa de Dios hizo el mundo y de antemano decidió morir por el pecado para darnos la libertad. Así que bueno, hablamos del templo. Antiguamente el templo, la presencia de Dios estaba en un tabernáculo. Después pasó a un templo. Y ahora ese templo se destruyó, quedó un muro, que es el muro de los lamentos. Y ese templo hoy en día es nuestro cuerpo. Los que tenemos el Espíritu Santo, los que recibimos por escuchar esta palabra, orar y recibimos en algún momento el Espíritu Santo, somos bautizados con el Espíritu Santo. Como decía el pastor, no es sumergirse en el agua el hecho de ser salvo, es recibir el Espíritu Santo y es templo de Dios. En ese momento eres templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros y la iglesia junta es el templo del Espíritu Santo. No son estas paredes, o decimos vamos al templo, vamos a la iglesia, pero realmente la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu Santo. Y los que yo sé que algunos todavía no han recibido el Espíritu Santo, pues pueden, la palabra dice que así como un padre, un hijo le pide un pez, no le da una piedra, o le da un pan, no le da una serpiente. Así si nosotros leemos la palabra, buscamos a Dios, Él nos dará el Espíritu Santo. Ahora, lo que queríamos hablar el día de hoy son los desórdenes alimenticios. Hoy queremos intentar ubicarnos en un equilibrio, ¿viste? Porque los extremos, los excesos, llegamos a un exceso de cuidado del cuerpo que puede ser tanto en la bulimia, en la anorexia, en la vigorexia y por otro lado todo lo demás de la glotonería, falta de control propio. Ahora, ¿qué serían los extremos? La bulimia. La bulimia, yo he conocido a personas y bueno, que lo han contado también en sus testimonios de que saben que están pasadas de peso. ¿Cómo se sabe? Bueno, para los niños y para los adultos hay unas tablas. Sería peso, o sea, usted se sube un peso, cuánto tiene de kilo, y su talla, ¿sabes? Cuánto mides. Eso, la talla a la 2, o sea, el peso dividido entre talla a 2. Son términos matemáticos, ¿ya? Si usted tiene menos de 18, si esos cálculos te dan menos de 18, tienes bajo peso. Y tienes riesgo de enfermarte, de morirte pronto y eso. Si ese cálculo te da de 25 a 30, tienes sobrepeso, también influye la salud. Si tienes más de 30 a 40, tienes obesidad, y si tienes mayor de 40, es una obesidad mórbida, son los que no se puede entrar a una silla de esta y demás. Entonces serían los extremos. Otro extremo, bueno, la bulimia que he dicho, son los que comen mucho. Es como que, no sé, me gusta mucho el helado, comen bastante el helado y después van al baño y se meten el dedo y vomitan. Parece mentira, pero sí hay. Y lo he conocido personalmente, personas que han dicho esto. Después está la anorexia. Es esa persona, hombre o mujer, que es un hueso con piel o algo así. Usted lo ve en el espejo, un hueso con piel, y esa persona se ve gorda, ¿no? Pero bueno, ya vimos que no es que, yo me siento, hoy hablaba con alguien, no, yo tengo el azúcar bien, tengo 350. Nosotros tenemos medidas dentro de la medicina que no es yo creo que tengo fiebre, no. Tienes más de 37, tienes más de 200 de azúcar, tienes más, es algo más físico, no es algo, serían signos, no es de que pienso que tengo fiebre, no, te tomaste la temperatura, tengo 36, no tienes fiebre. Tomaste el peso sobre talla a la 2, tienes de 18 a 25, estás bien de peso. Tienes menos de 18, te ves gorda,
tienes anorexia, tienes bulimia. El otro lado, en otro extremo, seguimos con la vigorexia. La vigorexia, ya la hemos visto, son todos los fisiculturistas, pero que llegan a un extremo de que toda su vida giran las proteínas, mirarse en el espejo e incluso en consumir anabólicos para lograr esa figura perfecta que ellos quieren. Y el otro extremo, del otro lado, sería todo lo que son los excesos en comida. La glotonería, como dice la Real Academia Española, es el exceso o la ansia por comer. ¿Cuánto vemos que las personas que dejan de fumar y comienzan a comer o están muy preocupadas, comienzan a comer descontroladamente? Esto es falta de dominio propio. ¿Qué dice la Biblia del dominio propio? Que una persona sin dominio propio o una ciudad una persona sin dominio propio es como una ciudad sin murallas. Se ve que las murallas estaban antes para que no se metieran los ladrones. Un ejemplo, sacamos esta pared, nos vamos todos y vemos que encontramos mañana acá en la iglesia. Bueno, eso sería no tener dominio propio. Cualquier ataque de Satanás, de nuestro propio corazón que nos va a llevar a descontrolarnos y a dañar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, bueno, la creencia acá en los Corintios dice que las viandas para el cuerpo es porque la creencia dentro de la teología, o sea, dentro de la ideología de los Corintios, de Platón, es que el cuerpo es malo. El cuerpo es malo y bueno, si queremos, ¿no? El cuerpo es malo y bueno, todo, o sea, tenemos que descuidar el cuerpo. Ese sería el pensamiento de los platónicos y de los corintios. O sea, si yo tengo hambre, como. Si yo tengo ganas de tener relaciones sexuales, tengo relaciones sexuales. ¿Por qué tengo que abstenerme? Entonces era como la idea que tenía. Entonces viene Pablo. Por eso es bueno cuando ahí surgen apostasía, cosas así, porque los hombres de Dios buscan en la apologética con la palabra de Dios defender los principios morales de Dios, ¿no? Entonces, ¿Dios creó el espíritu? Sí, pero Dios también creó el cuerpo. Vemos en Génesis 2:9 que Dios, vamos a leerlo, Génesis 2:9 hizo, creo que tengo acá escrito, todos sabemos que Dios hizo el cuerpo, ¿no? Pero además de eso, sabemos que no es que debemos comer como Dios puso en nuestra lengua 10.000 papilas gustativas para distinguir los diferentes sabores. Por esto yo creo que eso es de lo que tienen la bulimia, comen chocolate, comen el helado y después lo vomitan, porque hay un placer en comerlo. Pero Dios lo hizo, dice Génesis 2:9, dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. O sea, también Dios se encarga de la parte estética. O sea, de hecho, en Ezequiel 24:15 dice que al apóstol, cuando se muere la esposa, dice: quito el deleite de tus ojos. O sea, era un deleite su esposa para Ezequiel. Estaba casado. Ahora vemos que es otras cosas que no están en la Biblia, de lo que los pastores no se pueden casar, los sacerdotes, son cosas humanas, ¿no? Y diabólicas muchas veces. Y después dice 2:9, y bueno para comer. O sea, se disfrutaba comiendo. O sea, de comida, vos ves una manzana, bueno, a mí que me gustan manzanas, o los mangos, la sandía, no sé, la ves roja, eso es delicioso a la vista y también lo disfrutas. Eso está bien. Lo mismo, como habíamos dicho, con el sexo dentro del matrimonio, es bueno y es también para disfrutarlo, no solamente para procrear. Pero como dice en 1 Corintios 4, del versículo 1 al 5, vienen los lados contrarios. No sé si quieren buscarlo, en primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Unas marcas, se ve más fácil. Tranquilos, que yo creo que a las 8:30, si podemos antes, terminamos antes. Vamos a ver, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Lo leemos porque, bueno, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios.
No sé si han escuchado y vieron la prédica del pastor Chuy, que a veces el Espíritu Santo puede hablarnos a nuestro espíritu. Esto es una doctrina que no comparten, por ejemplo, algunas otras iglesias, pero nosotros todavía el Espíritu Santo que recibimos puede guiarte. Yo hablaba con unos hermanos, así como el pastor Chuy, eso, cada uno de nosotros que tenga el Espíritu Santo, a veces o podemos escucharlo en nuestro espíritu, tenemos que, bueno, por eso tenemos que buscar a Dios en la palabra, porque no puede hablarnos Dios algo en contra de su palabra, pero si tenemos comunión con Dios, seguramente Dios nos va a guiar de muchas formas, ¿no? Y una de las formas es que, aquí como Pablo decía, habló claramente, el Espíritu Santo dice claramente, que en los postreros días vendrán, apostatarán de la fe, escuchando el espíritu de engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para acción de gracias, que participasen de los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, todos damos gracias, pero vemos, ¿quiénes son? Conocemos que no se casan hoy en día, que está prohibido por la religión casarse? Los sacerdotes. Ahora vemos, si ese sacerdote tuviera hijos y esposa y él se muere y tiene auto y casa, ¿quién le queda? A la esposa y a los hijos. Pero si él no tiene y tiene voto de pobreza, queda la Iglesia Católica. Ahora, ¿quiénes tienen, por ejemplo, qué otra religión sabe que no pueden comer, por ejemplo, tomar café? No pueden tomarse una taza de café en la mañana, o los mormones, por ejemplo. Ellos no pueden tomar café, están prohibidos. Entonces ya esto se cumplió, se está cumpliendo. Todo lo que está en la palabra se va a cumplir. Lo que dijo el pastor hoy en la prédica, los que escucharon, se va a cumplir. Que Jesucristo viene. Ahora, si no viene, nosotros vamos a ir con Él. Cuando vamos a morir y vamos a tener que dar cuenta con Él. Uno para recibir premios y otros para recibir condenación. Pero todos vamos a estar en el trono. Entonces, Dios creó el cuerpo y los alimentos para que disfrutáramos de ellos. El cuerpo es importante, sí, pero no es lo más importante. Por ahí es que vamos con los equilibrios, ¿no? Vamos con los equilibrios. Ahora, de hecho, se ponen como ejemplos, se ponen como ejemplos a seguir los mártires. ¿Quién sabe quién fue el primer apóstol que murió como mártir y que lo dice la palabra? Apóstol. Sí. Bueno, vamos a leerlo. Hechos 12:1. Hechos 12:1. Fue el mismo que decapitó, que el mismo dice en Lucas, ¿no? En Lucas 9:1, el mismo. Yo decapité a Juan el Bautista. ¿Quién es este? Hablando de Jesús, ¿no? Es Herodes. Herodes decapitó el primer apóstol. No tenemos que tener miedo porque dice Dios en su palabra que Dios no permitirá tentaciones más allá de las que podamos soportar. Porque por ahí si yo le digo voy a agarrar a uno a torturarlo, yo no sé cuántos de nosotros vamos a aguantar. Si por ejemplo agarro la fresita del odontólogo y comienzo a poner en cada diente hasta que niegan a Jesús, o le comienzo a pinchar los ojos alfileres, no sé si hubiera algún tipo de tortura, ¿cuántos podríamos decir? Pero Dios no va a permitir tentaciones más allá de las que podamos soportar. Ahí en ese momento, Santiago, y vemos que el único apóstol que no fue martirizado fue Juan. Después todos los demás fueron martirizados. Y Juan ahí fue a una isla, pero no en una isla a comer, disfrutar de la fruta, sino de preso, trabajar. Hechos 12:1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, a Santiago. Lo mató. Fue el primer apóstol que murió como mártir. Y de ellos siguieron todos. De hecho, el último, Pablo, también fue martirizado. Podemos decir, por ejemplo, se cree que de los hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan? Santiago, en el año 44 se cree que fue martirizado. También Andrés, que era pescador, hermano de Pedro, también fue martirizado. Natanael, recuerda que Jesucristo dice, ¿quién como Natanael, no? Como un verdadero israelita? También dice que fue despellejado con cuchillos en Armenia. Santiago el menor, porque hablan de mayores y menores cuando Jesucristo, o bueno, en el Apocalipsis cuando dice vienen los mayores y los menores, no hablan de
los ricos, los pobres, no, habla de que, o sea, en este caso, Santiago, el que murió primero, era mayor en edad, y Santiago el menor era porque era menor de edad. También fue lapidado, o sea, fue como Esteban, murió con piedras. Judas Tadeo, hijo de Alfeo, se cree que murió de mártir en Persia. Mateo, el publicano, se cree que murió como mártir en Etiopía. Pedro se murió también como mártir, crucificado. Todo el mundo cree que fue crucificado boca abajo. Felipe también fue martirizado en Heliópolis. Simón de Celote, crucificado también. Tomás, martirio, se cree que fue el que pidió ver ya martirio en la India. Matías cree que también fue martirizado en Capadocia. La pregunta es, ¿estamos preparados nosotros para morir como mártires en caso que o no le queremos decir a nadie ni siquiera del evangelio, de la palabra? Es un reto, ¿no? Porque Dios nos llamó para, si tenemos que entregar nuestra vida, nuestro cuerpo, tenemos que hacerlo. Ahora, Dios no solo nos salvó para vivir con Dios en el cielo, o sea, yo quiero vivir en el cielo, ya Dios quiere vivir con el cielo, pero Dios también ahora quiere vivir contigo, en tu cuerpo, en tu templo. Y el pecado nos daña, o sea, no es porque no es porque es feo el pecado, no, el pecado nos daña, de cualquier forma nos daña el pecado, o sea, nos salva también del pecado. Así que no solamente Dios nos quiere para ir al cielo en algún momento y gocemos de Él eternamente, sino nacer de nuevo en el bautismo para que vivamos en Él. Ahora, ser lleno, como ya le había dicho antes, ya es responsabilidad de nosotros. Si recibimos el Espíritu Santo y después ser lleno, nuestra responsabilidad. Y lo compara con el borracho, como le había dicho. Un borracho no toma hoy y ya después sigue borracho de por vida. No, tiene que tomar todos los días. Así como un celular. Yo quiero que cuando ustedes vayan a cargar el celular todos los días, recuerden, a ver, ¿será que me cargué del Espíritu Santo en oración, en la palabra? De hecho, veo en Mateo 26:40, cuando Jesús va a orar y le pide a los discípulos que le apoyen cuando regresen, la encuentra dormida porque estaban cansados, le dicen, ¿no han podido velar conmigo una hora? ¿Tenía reloj Jesús? No, pero reclama una hora. Ahora, al comienzo le puedo decir que es duro, pero después cuando ustedes, o cuando tenemos un poco de tiempo con oración, es como que es realmente Dios un amigo, es un padre. Y leer las escrituras y decir, Señor, pero acá dice que, no sé, que los demonios se arrebatan, pues ahora ¿por qué no veo demonios? O sea, pueden preguntarle a Dios. Dios no se molesta de que le pregunten. Por ejemplo, Job dijo que deseó no haber nacido, pero es una forma de decir, no quiero haber nacido. Oh, Dios mío, con tanto sufrimiento se murieron mis hijos, no quiero haber nacido. Son dos cosas de decirlo. O sea, Dios es todopoderoso, creó todo, pero vemos en todo el Antiguo Testamento cuando el rey decía, yo hago cosas por mi cuenta y no le preguntaba a Dios, aunque aparentemente parecieran, se equivocaba. Recuerden cuando vinieron los que se engañaron no me acuerdo quién, vinieron todos con trajes viejos y venimos de lejos, así que no vas a pasar por nuestra tierra de entrada, te pido que nos prometas de que no nos vas a destruir. Y se habían vestido de viejo y les prometió, como cumplió la promesa, después ya no podían pasar por ahí, por ese lugar. Entonces todas las cosas mínimas tenemos que ponerlas delante de Dios. Vamos a ver. Así que cuando carguen su celular, ojalá puedan buscarlo. Ahora no podemos decir, yo soy cristiano, eso, pero decía un pastor que día que lo invitaron a jugar golf. O sea, fueron a una reunión, un centro evangelista, y bueno, vamos a jugar golf. Entonces se fue a jugar golf y el hermano dice, la palabra que leí hoy es espectacular. Dice, los demás pastores, no, acá no hablamos de trabajo. No es nuestro trabajo. No es que venimos a la iglesia, es que nuestra vida es Dios. Bueno, como yo les decía, hay cosas que violan los mandamientos. Por ejemplo, no matarás. Una persona que tiene el azúcar en sí. Lo normal es, le digo, de 100 a 126. Por la persona que de pronto algunos no saben, que tiene 400 de azúcar y quiere comer chocolates, helados, todo lo dulce que no puede comer,
está matando su cuerpo. Yo estoy en sobrepeso y no tengo control de mi cuerpo, sobrepeso para saberlo, bueno, los que no saben y los adultos que están acá, tienen que ir, pesarse, su talla, y ahí le va a decir si están en sobrepeso, si están bajo de peso, si están normal de peso. Y de ahí tomar las medidas para bajar, para mantenerse en el peso adecuado para Dios. Porque como decía alguien, dice, Dios me dio un mensaje para comunicar y me dio un caballo para llevarlo. Llevé el mensaje, pero maté el caballo. A veces somos así, innecesariamente, porque bueno, Dios quiere que oremos, sí, pero a veces dice, bueno, voy a orar toda la noche y mañana tengo que trabajar. No, o sea, tienes que dormir 6 a 8 horas, depende de que cada cuerpo nos pida, porque hay un cuerpo que pide 6 horas, hay otro cuerpo que no somos iguales, 8 horas, cada quien conoce su cuerpo. Entonces tenemos que ser organizados, porque hay muchas personas que por ambición de tener dinero, riquezas, a veces no duermen, no trabajan, o sea, no comen bien, no se reúnen en familia para comer por la ambición. Entonces sabemos que si tenemos colesterol alto, estamos matando nuestro cuerpo. Si comemos cosas fritas, si tenemos sobrepeso y comemos muchas harinas, comidas chatarras, estamos matando nuestro cuerpo. Somos administradores de nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo, su ropa que tienen ahí, sus zapatos, todo lo que tenemos, sus dientes, somos administradores. Está bien, si yo me golpeo el dedo, o sea, ¿es mi cuerpo o no es mi cuerpo? ¿Es el templo de Dios? Ahí es como que vemos, Dios no se contamina, o sea, imagínense el rayo del sol que llega a la basura o a una materia fecal, o vemos la basura, ¿se contaminan los rayos del sol? No. Pero si vos decís que sos cristiano y te portás mal como si no fueras cristiano, estás dañando la reputación de Dios. A Dios no lo contaminamos, es como el rayo del sol, Él está en nosotros, lamentablemente pecamos, pero Él no se contamina. Pero la reputación de Dios, por lo que nosotros hacemos mal, sí. Entonces vienen los que se justifican del otro lado. Entonces yo digo, veo que los que toman alcohol dicen, no, pero Jesucristo convirtió el agua en mí. Entonces está también el que dice, no, pero en 1 Timoteo 4:8 dice, el ejercicio corporal de a poco aprovecha. Dice, pero la piedad aprovecha para todo. Entonces ahí yo soy gordo. O si no, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Voy a maltratar el cuerpo, voy a engordar, sobrepeso. Están yéndonos los excesos. Vamos al exceso. Peso, sobrepeso, es algo físico, mano. Tiene 38 de temperatura, tiene fiebre. No puede decir, tengo fiebre, pero todas tienes 37, te sentís mal, pero no tienes fiebre. Siento que tengo el azúcar alta. No, tienes 90 de azúcar, estás normal. Esto del peso es igual. Es algo físico. ¿Ya? Se pesa sobre talla la 2, y si te da entre 18 y 25, estás bien. Hay unas excepciones en los niños, en los ancianos, pero bueno, cada caso se puede mirar. Ahora, la glotonería también la condena Dios en la Biblia. Es fácil de decir, fumar está mal. ¿Dónde dice en la Biblia que fumar está mal? ¿Dónde dice en la Biblia que fumar está mal? Cuando dañamos el cuerpo. ¿Dónde dice que consumir cocaína, marihuana está mal? Cuando dañamos el cuerpo. Pero cuando estamos sobrepeso y comemos muchas harinas, decimos, los hermanos no toman ni fuman, pero están en sobrepeso y se reúnen y comen mucha harina. Y está en sobrepeso, no está bien también. Eso también es dominio propio. Yo mismo, no soy ejemplo de fitness, pero bueno, es un ataque, como dice, cuando uno predica también es uno también que se predica a uno mismo, ¿no? Dice en Proverbios 28:7, no lo voy a leer por razones de tiempo, que quedan 5 minutos. La glotonería, dice, no andes con borrachos y con comilones. En Proverbios 28:7 dice que es compañero de glotones y avergüenza a su padre. Así que bueno, eso hay que tener en cuenta. Hay un problema con la glotonería, por ejemplo, la obesidad. También hay que estudiar cada caso. Por ejemplo, hay el que es ansioso y come demasiado y todo esto, y por eso tiene obesidad por la glotonería, por la gula, ¿no? Que condena a Dios como pecado. Gente que es muy ansioso y calma la ansiedad comiendo y no tienen dominio propio para comer. Pero también hay personas que, por ejemplo, hay personas que están gorditas porque tienen la tiroides baja. Entonces eso tienen que analizarse.
si tienen la tiroides baja, o sea, también algo, si hay unos que toman medicamentos como los corticoides que tienen síndrome de Cushing, que es que tienen la cara de luna llena, les crece grasa donde no tenía que crecerle, entonces hay casos especiales. Hay alimentos, bueno, Dios se preocupa por los alimentos, hay alimentos que si los consumimos una vez al mes no nos hace daño, pero si los consumimos todos los días sí. Yo, por ejemplo, no sabía que los camarones, hay un momento que los camarones estaban prohibidos dentro de la Biblia porque tienen mucha grasa. Dios cuando prohíbe las cosas, ciertas cosas no son porque se le ocurre, porque contaminamos el cuerpo, sino porque dañan el cuerpo. Yo, por ejemplo, lávense las manos cuando tocan una persona muerta, tienen bacterias, y después, ¿qué hacían? Lo que yo le decía a los médicos antes, estaban con los cadáveres y atendían las parteras. Entonces mataban, se morían, se contaminaban las mujeres y no querían atenderse los partos en el hospital. Se bebían malas que estaban con las parteras, pero por algo médico, algo que Dios ya le había dicho, que entierren los excrementos, que circunciden al niño al 8º día, porque hasta el 8º día, a partir de ahí comienzan a producirse la vitamina K, en ese momento los judíos. Y en este caso no nos contamina comer chancho todos los días o camarones, pero sí daña nuestra salud. Entonces por eso comer grasas. Entonces tiene mucha. Ahora, ¿por qué se da todo esto del culto al cuerpo o la autoindulgencia? Todo viene desde el pecado, ¿no? Desde el huerto del Edén, cuando nosotros como hombres sustituimos a Dios en el centro y ponemos al hombre como en el centro. Entonces, en lugar de ser Dios el centro, el hombre vive para él mismo, ¿no? En ese momento comienza la idolatría, cuando comenzamos a vivir para nosotros mismos y no para Dios. Dios debe ser nuestro máximo deleite ahora y también eternamente, ¿no? Cuando vivimos para nosotros mismos, la base de todo este culto al yo, por un lado, o la autoindulgencia, los dos extremos, es el pecado, no poner a Dios en el centro, ¿no? Y esto también el hombre vive para sí mismo. Los que todos conocemos, la persona que vive para tener dinero, la persona que vive para tener placer, emborracharse todo el tiempo, en tener miles de mujeres, tener un placer momentáneo, pero no eterno y completo como lo quiere Dios en el matrimonio. También el que tiene deleite en comer, y vemos, no sé si han visto por la televisión, los gurús que no se pueden ni levantar ni siquiera de la cama, ¿no? Esa obesidad mórbida. Entonces el yo ahí también es uno de nuestros peores enemigos. Y bueno, ya para terminar, un último minutito, Romanos 12:1 dice: por consiguiente os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que una forma de adorar a Dios es con nuestro cuerpo, teniendo un cuerpo saludable. No sé, nosotros los jóvenes, los más pequeños, por ejemplo, comiendo como los papás le indican, carne, frutas, verduras, cepillándose los dientes 3 veces al día. Esos dientes son de Dios también. Si comemos algún dulce, también tener cuidado con eso, aprendiendo cómo cuidar nuestro cuerpo. Así que bueno, para despedirte vamos a hacer una oración. No sé si Eliel quiere hacernos la última oración, por favor, así nos vamos. 8:29. Cristo, quiero levantarte con mi canto, y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor. Vida es la que me das con tu palabra. Cada que me hablas al